A mediados de 1918, los cañones en el frente occidental habían estado retumbando durante 4 años ininterrumpidamente, pero ninguno de los dos bandos había conseguido una victoria decisiva. El bando aliado fue el que más sufrió durante la primera mitad de 1918. La Revolución Rusa supuso el contratiempo más serio para los aliados occidentales. La revolución significó el que Rusia abandonase la guerra en marzo de 1918, sumiéndola en la guerra civil. La retirada rusa de la guerra permitió a los alemanes concentrar el grueso de sus fuerzas en el oeste y lanzar contra los aliados una serie de ataques casi devastadores. Dichos ataques fueron dirigidos por tropas de asalto especialmente entrenadas, que lograron romper el estancamiento de la guerra de trincheras al conseguir abrirse camino a través de las defensas aliadas, evitando los puestos fortificados. Los aliados sufrieron un total de 800.000 bajas entre muertos, heridos y prisioneros, y también perdieron casi todo el territorio que habían conquistado durante las prolongadas y sangrientas ofensivas de 1916 y 1917. Sin embargo, los aliados resistieron y a mediados de julio habían conseguido agotar la capacidad ofensiva alemana. Y ahora, además de los 300.000 soldados americanos que se encontraban en Francia, iban llegando refuerzos de América a un promedio de 250.000 soldados al mes. Los alemanes eran conscientes de dicha concentración de fuerzas, la cual había sido una de las principales razones para sus ofensivas de primavera de 1918. Y ahora que los alemanes habían fracasado, el generalísimo aliado Ferdinand Foch, al que vemos aquí junto al primer ministro francés Clemenceau, estaba decidido a atacar antes de que los alemanes pudieran recuperarse. La entrada de América en la guerra en abril de 1917 había renovado las esperanzas de británicos y franceses, aunque la contribución americana había tardado mucho en hacerse efectiva. Cuando en agosto del 14 comenzó la Gran Guerra, los americanos la habían considerado un conflicto meramente europeo que poco tenía que ver con ellos. Si bien es cierto que habían sentido la invasión de Bélgica. Y que más tarde, en mayo de 1915, el hundimiento del transatlántico Lusitania había despertado su ira. Pero también habían criticado la política británica de abordar los buques mercantes americanos para evitar que transportasen bienes de contrabando a los poderes centrales. La experiencia de su guerra civil hizo pensar a los americanos que este nuevo conflicto europeo no hacía más que confirmar que la guerra envilecía la condición humana y era una barbaridad. El resultado fue la estricta neutralidad de América, combinada con esfuerzos para intentar que los estados beligerantes entrasen en razón. Por lo que a finales del 16 el presidente Woodrow Wilson le pidió a los combatientes que reafirmasen sus objetivos de guerra con la vana esperanza de que ello les hiciese reconsiderar la situación e iniciar conversaciones de paz. Mientras, los americanos continuaban desarrollando su próspera industria y explotando los recursos naturales de su inmenso país.
Pero la renovación a mayor escala de la campaña submarina sin restricciones que los alemanes lanzaron contra el transporte marítimo a principios de 1917 supuso un giro en la opinión popular, si bien Wilson esperaba que la ruptura de relaciones diplomáticas con Alemania y la declaración de una neutralidad armada haría que los alemanes volviesen a replantearse la cuestión. Sin embargo, el catalizador que hizo entrar a América en la guerra fue México. Las relaciones entre ambos países se habían deteriorado en 1916, cuando las fuerzas americanas cruzaron la frontera persiguiendo al bandido mexicano Pancho Villa, quien había hecho varias incursiones en Texas. En marzo del 17, el Servicio de Inteligencia británico informó al gobierno de los Estados Unidos que los alemanes le habían propuesto a México una alianza para que pudiesen recuperar los territorios americanos que habían perdido el siglo anterior. Ello fue la gota que colmó el vaso, y el 6 de abril de 1917, el presidente Wilson reunió a las dos cámaras del Congreso y declaró la guerra. La noticia fue bien recibida en Inglaterra y Francia, pero si bien los Estados Unidos podían proporcionar el dinero necesario para mantener las economías de guerra y su armada podía ofrecer una ayuda inestimable para combatir la amenaza de los submarinos alemanes en el Mar del Norte y en el Atlántico, en otros aspectos América no estaba lista para la guerra. Si bien la llegada de la flota del Atlántico a aguas europeas supuso una gran ayuda, los británicos y los franceses esperaban sobre todo que los americanos contribuyesen con tropas de tierra. Pero en abril del 17, el ejército americano en Europa solo estaba formado por 110.000 hombres. Además, estas tropas estaban poco entrenadas para el tipo de guerra que se libraba en Europa. Eran simples tropas de policía, lo bastante buenas como para dar caza a Pancho Villa, al otro lado de la frontera, o para apaciguar las Filipinas, pero que carecían de los conocimientos tácticos y la experiencia tecnológica necesarias para la guerra de trincheras. Las primeras tropas americanas que llegaron a Francia estaban tan mal equipadas que tuvieron que utilizar cascos franceses, aunque pronto adoptaron el modelo británico. Y en lo referente a armas modernas como aviones, artillería y tanques, tuvieron que ser completamente equipadas por los franceses y los británicos. Y solo cuando los americanos llegaron a Francia pudieron empezar a entrenarse adecuadamente en el manejo de dichas armas y aprender el arte de la guerra de trincheras. La mayor parte de su instrucción militar se realizó bajo supervisión británica y francesa. Un elemento esencial fue la guerra con gases, que a partir de 1915 se había convertido en algo habitual en el frente occidental. Los soldados tuvieron que aprender a superar los horrores de este arma. El aprendizaje duró muchos meses y pasaría algún tiempo antes de que la presencia americana se dejase notar en el frente occidental, a pesar de que sus tropas habían desfilado en París el 4 de julio de 1917, Día de la Independencia, llevando lo que los franceses llamaron sombrero de vaquero. Hasta octubre de 1917, las tropas americanas, bajo tutela francesa, no tuvieron su primera experiencia de la guerra de trincheras en el sector de Lunéville. Y ello también supuso sus primeras bajas. El general John Pershing, conocido como Black Jack, comandaba la Fuerza Expedicionaria Americana. Pershing era un veterano de la Guerra Hispanoamericana de 1898 de las Filipinas y comandó la Expedición de Castigo de 1916 en México. Según los niveles americanos, tenía experiencia en combate. Pershing estaba decidido a mantener la entidad de las fuerzas americanas en Francia antes de permitir que éstas combatiesen por partes bajo mando francés y británico, incluso durante los oscuros días de la primavera de 1918, cuando los alemanes parecían dominar la situación. Sin embargo, permitió que algunas de las primeras fuerzas que llegaron ayudasen a los franceses a rechazar los ataques finales alemanes a mediados del 18. A mediados de julio de 1918, los aliados empezaron a reunir sus fuerzas para una acción ofensiva.
Al mismo tiempo, Pershing ordenó crear el primer ejército de los Estados Unidos de 14 divisiones. Ahora América estaba preparada para tomar parte por sí misma en las ofensivas finales. Finalmente había llegado el momento decisivo en el frente occidental, y lo mismo ocurrió en la mayoría de los demás frentes. Tras el ataque austro-alemán a Caporetto en octubre del 17, que obligó a los italianos a retroceder casi 140 kilómetros, los británicos y los franceses tuvieron que enviar fuerzas a Italia. Al final, la línea aliada se estabilizó en el río Piave, a tan solo 25 kilómetros de Venecia. Y enseguida el ejército italiano logró recuperar la moral. La presión austroalemana se había mantenido en el río Piave durante la primera mitad de 1918, pero en la segunda quincena de octubre los aliados atacaron la otra orilla del río de una manera tan devastadora que lograron dividir los ejércitos austríacos, sembrar en ellos la confusión y forzarlos a pedir un armisticio tras 2 semanas de lucha. En Tesalónica, en el noreste de Grecia, acabó por fin el estancamiento que había existido durante 3 años entre las fuerzas aliadas y los búlgaros, ayudados por los alemanes. Los aliados lanzaron una gran ofensiva en otoño del 18. El avance fue rápido y Bulgaria se vio obligada a pedir la paz. Durante la Gran Guerra también existieron 2 largas campañas que enfrentaron a británicos y turcos. En Mesopotamia, la actual Irak, las tropas indias habían desembarcado en Basra en noviembre del 14 con el fin de proteger los yacimientos petrolíferos. Luego avanzaron hacia el norte del río Tigris, llegando casi hasta Bagdad, pero carecían de apoyo logístico. Los británicos retrocedieron hasta Kut el Amara, donde fueron sitiados y obligados a rendirse en abril de 1916. Una nueva jefatura y reorganización dio como resultado otra avanzada, la cual dependía en gran parte del apoyo artillero de los buques de guerra que navegaban el Tigris y el Éufrates. Y por fin, el 17 de abril, Bagdad fue capturada, tras lo cual las fuerzas británicas avanzaron hacia el norte, llegando incluso a Bakú, en el mar Caspio. Más hacia el oeste, los turcos habían realizado un ataque fallido a través del canal de Suez en Egipto a principios de 1915. Este fue contrarrestado por tropas británicas y aliadas. Que lograron rechazar el ataque sin dificultad. A finales de abril de 1916, los británicos cruzaron el canal y empezaron a avanzar hacia el Sinaí. Los combates llegaron a un punto muerto delante de Gaza. Aquí fue la única vez que se utilizaron tanques en Oriente Medio, pero las condiciones del desierto demostraron ser demasiado duras para estos. Los británicos, por otra parte, confiaban en la caballería. Los británicos no pudieron atravesar las defensas turcas hasta que se construyó una carretera, un conducto de agua y una línea de ferrocarril a través del impenetrable desierto. En otoño de 1917, los británicos llegaron a Jerusalén. Las exigencias de refuerzos de Oriente Medio para ayudar a contener los ataques alemanes en el frente occidental acabaron con las esperanzas de un mayor avance. A continuación se dio un período de relativa inactividad.
Y hasta el otoño de 1918 no se reemprendió la ofensiva, avanzando hacia el norte a través de lo que es ahora la moderna Israel. Un arma que demostró ser especialmente eficaz en Oriente Medio fue el vehículo blindado Rolls-Royce, que se utilizó mucho en misiones de reconocimiento. Su fiabilidad era tal que 20 años más tarde también se utilizaron modelos como este en el desierto del norte de África. Los turcos también se enfrentaban a una revuelta árabe a sus espaldas. En gran parte, esta había sido instigada por un oficial británico, Lawrence, al que vemos aquí vestido a la usanza árabe, a la derecha del personaje con barba que está en el centro. A finales de octubre de 1918, los británicos habían llegado a Alepo. Los ejércitos turcos habían sido vencidos y el Imperio Otomano pidió la paz. En África, los aliados invadieron con bastante facilidad Camerún y las posesiones alemanas en el sudoeste de África en 1914, pero la colonia alemana del este de África resultó ser un hueso mucho más duro de roer. Aquí no solamente combatían tropas de raza blanca, en ambos bandos combatían muchos negros africanos que demostraron ser soldados muy capaces en la selva. Los alemanes lograron, relativamente con pequeñas fuerzas, mantener a raya a los aliados durante 4 años y no bajaron la guardia hasta después de que acabase la guerra en Europa. La campaña también estuvo marcada por la alta incidencia de las enfermedades, especialmente la malaria, que se cobró más víctimas que los mismos combates. Pero el drama principal se desarrollaba en el frente occidental. El plan aliado consistía en seguir atacando sin darle respiro a los alemanes. Primero, los franceses contraatacaron los flancos de los salientes alemanes en Champagne. Luego, el 8 de agosto, los británicos atacaron Amiens. Al igual que en la batalla de Cambrai en noviembre de 1917, el ataque lo encabezaron los tanques, 440 en total. A pesar de que seguían siendo lentos, con una velocidad máxima de 7,5 km por hora y de ser poco fiables mecánicamente, fueron de gran utilidad en la avanzada. El atardecer del 8 de agosto, las tropas australianas y canadienses habían penetrado casi 15 kilómetros y el número de bajas totalizó tan solo 4.000 entre muertos, heridos y desaparecidos. Fue lo más lejos que había penetrado cualquier ataque aliado en un solo día en el frente occidental y con el menor número de bajas durante el primer día. El segundo día, con tan solo 145 tanques en condiciones, se lograron avanzar otros 5 kilómetros. Más tarde, solo quedaron unos pocos tanques y el ataque se detuvo. A pesar de ello, Erich von Ludendorff, jefe del Estado Mayor alemán, llamó al 8 de agosto el Día Negro para el ejército alemán. Los 30.000 prisioneros capturados fueron una clara indicación de que su cohesión estaba siendo cuestionada. A mediados de septiembre le llegó el turno a los americanos, quienes consiguieron erradicar el saliente de Saint Mihiel al este de Verdún. Esta fue su primera operación independiente.
En ella tomaron parte 8 divisiones americanas y 3 francesas, apoyadas por 144 tanques, la mayoría conducidos por americanos, y 2.800 cañones. Atacando sobre un frente de 40 kilómetros, los americanos cumplieron con su objetivo en 4 días. Su entusiasmo suplió con creces su falta de experiencia. Luego, los belgas y los británicos atacaron el saliente de Ypres. Los belgas especialmente se sintieron muy complacidos. Durante 4 largos años se habían aferrado a una pequeña parte de su país y ahora por fin podían empezar a liberar el resto. El 26 de septiembre los franceses y los americanos atacaron en las colinas de Argonne. Al menos 600.000 hombres se habían concentrado en un frente de 65 kilómetros. Estos estaban apoyados por casi 500 tanques y unos 3.000 cañones. El primer día se logró avanzar bastante. A partir de entonces, mientras los atacantes entraban en la zona de bosques y la resistencia alemana se endurecía, la lucha se hizo más dura y la coordinación entre las unidades era cada vez más difícil. Los tanques no podían operar en este terreno y los atacantes tenían que confiar en la artillería para avanzar. Las excelentes posiciones alemanas y los numerosos contraataques intensificaron el encarnizamiento de la batalla. Volvieron a utilizarse una vez más armas especiales para la guerra de trincheras, como este lanzagranadas francés y este lanzabombas. A los franceses, más experimentados que los americanos, les resultó más fácil hacer frente a las difíciles condiciones. El que solo hubiese 3 carreteras que conducían a la zona de batalla planteaba cada vez mayores problemas. Las carreteras pronto se congestionaron y ello impedía desplegar a tiempo los refuerzos. Y por consiguiente, el 30 de septiembre la ofensiva se detuvo. Se les pasó el testigo a los británicos, que habían empezado a atacar la formidable línea Hindenburg el 27 de septiembre. Apoyados por una gran cantidad de artillería, el ejército canadiense disparó no menos de 7.000 toneladas de proyectiles en un solo día. Se logró abrir una brecha de 20 kilómetros de longitud y 10 kilómetros de profundidad en las defensas alemanas. Tras 4 días de combate, hubo una pequeña pausa para reagruparse. Y entonces, el 5 de octubre, logró romperse la línea Hindenburg, capturando 36.000 prisioneros y 380 cañones. Parecía, al menos con respecto a los británicos, que habían conseguido romper la base de la defensa alemana. Ahora los británicos podían empezar a avanzar en terreno abierto y abandonar las trincheras que habían dominado sus vidas durante los últimos 4 años. Por lo que la guerra móvil volvió una vez más al frente occidental. Pero ¿podrían los aliados mantenerla y derrotar por completo a los ejércitos alemanes en el oeste?
En octubre de 1918, y a medida que las tropas aliadas avanzaban introduciéndose en el país, se dieron cuenta de que eran necesarias nuevas tácticas en este tipo de guerra más móvil. Los alemanes también combatían con habilidad. Estos confiaban en las retaguardias, apoyadas por las numerosas ametralladoras de la artillería, para evitar que los aliados se acercasen demasiado al grueso del ejército. Ello supuso que para ganar terreno, los aliados tuviesen que pagar un alto precio en número de bajas. Sin embargo, los aliados avanzaban implacablemente. Pero si bien la capacidad alemana para el combate parecía intacta, más allá del frente cada vez existían mayores dudas acerca de la capacidad de Alemania para continuar la guerra. El bloqueo aliado había sido muy intenso durante mucho tiempo, paralizando el comercio marítimo alemán, y la escasez de alimentos se estaba convirtiendo en un serio problema. Inevitablemente los civiles fueron los que más sufrieron, pero ahora incluso las tropas en el frente tenían que subsistir con pan negro, café hecho con bellotas, malas patatas y carne de caballo. Los recursos humanos también empezaban a escasear en Alemania y tuvieron que reclutarse adolescentes de 16 y 17 años. A principios de octubre, incluso Ludendorff reconoció que la guerra estaba perdida y ante el número cada vez mayor de bajas, recomendó la retirada inmediata a la frontera occidental alemana de 1914 y el inicio de conversaciones con los aliados para un armisticio. Este armisticio se pactaría en base a una declaración hecha por el presidente Wilson en enero de 1918 y aceptada por los aliados sobre las condiciones para la paz. Fueron llamadas los 14 puntos. Alemania y América intercambiaron notas diplomáticas, pero de repente, el 16 de octubre, Wilson se retractó. Los aliados, a los que no había mantenido informados adecuadamente, insistían ahora en que los términos del armisticio los tenían que establecer los jefes militares. Los generales exigieron que dichos términos tenían que imposibilitar el que Alemania reanudase las hostilidades. Ello suponía la rendición y sumió a Berlín, que había confiado en una paz honorable, en la confusión. Mientras tanto, la ofensiva aliada en el frente occidental se hacía cada vez más implacable. Los soldados de ambos bandos desconocían las negociaciones para el armisticio. De hecho, la mayoría de los aliados creía que la guerra continuaría durante todo el invierno, y la retaguardia alemana continuaba ofreciendo resistencia y las bajas aliadas aumentaban. A medida que los alemanes se veían obligados a retroceder, adoptaban una política de tierra quemada, arrasándolo todo a su paso. Los ejércitos aliados se veían obligados a dedicar una gran cantidad de medios para reparar las carreteras y las vías férreas con el fin de mantener la intensidad de los ataques. Para los antiguos habitantes de los pueblos y ciudades liberadas, la alegría de regresar a sus casas se veía a menudo mermada por el disgusto causado por la destrucción. Los temores de Ludendorff eran justificados. En la maquinaria de guerra alemana empezaban a aparecer grietas. En las zonas de retaguardia, las unidades del ejército empezaron a elegir juntas de soldados al modo de los bolcheviques rusos y abucheaban a aquellos que continuaban combatiendo. La flota de alta mar se amotinó cuando se le ordenó zarpar. Los aliados alemanes empezaron a tirar la toalla. Bulgaria ya había firmado un armisticio a finales de septiembre. Turquía lo hizo el 30 de octubre y Austria-Hungría lo haría el 4 de noviembre. El gobierno alemán, aislado y sometido a una intensa presión, acabó aceptando que el armisticio se haría según las condiciones aliadas. Ludendorff discrepó, fue despedido y se envió al frente una delegación para el armisticio.
2 días después, y presionado por von Hindenburg, el Kaiser abdicó. Se exilió en Holanda, país neutral, donde pasaría el resto de sus días. Alemania era ahora una república con un incierto futuro. Mientras los cañones continuaban retumbando, un tren penetraba en el bosque de Compiègne. En uno de sus vagones, a las 5 de la madrugada del 11 de noviembre, la delegación alemana firmaba el armisticio. Seis horas más tarde cesaba el fuego y Francia y Flandes experimentaban una quietud que no habían conocido durante más de 4 años. En París, Londres y Nueva York, las multitudes, presas de un júbilo histérico, se lanzaron a la calle para celebrar la noticia y la fiesta duró toda la noche. En el frente, el alto el fuego fue celebrado por las tropas más que con alegría, con alivio por haber sobrevivido, teñido de una cierta tristeza por los 9 millones que no lo habían conseguido. El 11 de noviembre de 1918, y tan pronto como se hizo efectivo el armisticio en el frente occidental, las fuerzas alemanas empezaron a regresar a Alemania. La mayoría de los soldados alemanes de primera línea, a pesar de alegrarse del fin de las hostilidades, no tenían la sensación de haber sido derrotados en el campo de batalla. Pensaban que la delegación para el armisticio estaba integrada solo por civiles y, en cierto modo, se sentían traicionados. Ello fue lo que más tarde generaría la noción de puñalada trasera propagada por los políticos de extrema derecha. Los ejércitos aliados siguieron durante 1 o 2 días a las tropas alemanas en retirada. Las ciudades y pueblos liberados los recibían con entusiasmo. Los franceses rápidamente gestionaron la recuperación de Alsacia y Lorena, perdidas en 1870 a manos de los alemanes. Los ciudadanos de Bruselas se mostraban encantados de volver a reunirse con su rey. Los aliados cruzaron el Rin y ocuparon varias cabezas de puente en la otra orilla. Sus destacamentos militares provocaron muy poca reacción por parte de la taciturna población alemana en esta región. La flota de alta mar alemana zarpó hacia la base británica de Scapa Flow en las Orcadas para rendirse. Sus barcos fueron confiscados, pero los alemanes reirían los últimos. Poco tiempo después, sus tripulaciones los echaron a pique, hundiendo 13 buques de guerra grandes y 58 pequeños. En Alemania, mientras tanto, reinaba la confusión. A principios de noviembre se había establecido un gobierno democrático, pero este se vio amenazado por la izquierda dura, representada por juntas de soldados y trabajadores establecidas según el modo bolchevique. También existían los espartacistas, extremistas seguidores de Lenin y decididos a instaurar un régimen comunista. El gobierno trataba de hallar un término medio formando sus propias unidades militares para que no se considerase que estaba siendo apoyado por el ejército del antiguo orden, y también prometió nuevas elecciones. A principios de enero de 1919, y tras los enfrentamientos con tropas gubernamentales justo antes de Navidad, los problemas alcanzaron su punto álgido. Los espartacistas declararon que no existía gobierno y convocaron una huelga general. Para entonces, sin embargo, unos cuantos oficiales alemanes que habían regresado con sus tropas desde el frente estaban tan preocupados por la anarquía reinante que formaron las unidades de voluntarios llamadas Freikorps. El gobierno se vio obligado a solicitar la ayuda de estas unidades, que se dirigieron a Berlín y aplastaron con dureza a los espartacistas.
Miles de ellos fueron arrestados y hubo muchos muertos. Entre las víctimas estaban los dos líderes espartacistas, Rosa de Luxemburgo y Karl Liebknecht. El gobierno mantuvo la promesa de las elecciones y las ganó, pero el malestar entre la izquierda continuó, culminando en una huelga general. Una vez más, las Freikorps se dirigieron a Berlín y en 10 días aplastaron a la izquierda, obligando a los comunistas alemanes a convertirse en una fuerza clandestina. Pero el gobierno, preocupado por su propia seguridad, se había trasladado a Weimar, a 240 kilómetros al sur de Berlín. En Múnich los problemas eran aún mayores. La izquierda dura se apoderó del gobierno del Estado de Bavaria e inició una purga política brutal entre sus oponentes. Una vez más, las Freikorps tuvieron que restablecer el orden. Marcharon rápidamente sobre Múnich, aplastando ferozmente a la revolución, asesinando en menos de una semana a más de 1000 personas y restableciendo el gobierno democrático. Similares trastornos políticos en el resto de la Europa central estaban reconfigurando el mapa. Karl, el emperador austrohúngaro que había sucedido a Francisco José en 1916, abdicó. Hungría se separó inmediatamente y en febrero del 19 el reciente gobierno democrático fue derrocado por Béla Kun, que se había convertido al comunismo mientras era prisionero de guerra de los rusos. Por otra parte, el almirante Miklos Horthy, al que vemos en el centro de la imagen, dirigió con éxito un contragolpe de extrema derecha. Pero los victoriosos aliados también tenían sus problemas. La inestabilidad en Italia favoreció a Mussolini y sus fascistas. Gran Bretaña se vio inmersa en una serie de huelgas industriales que preocuparon tanto al gobierno que éste hizo regresar de Francia a la Guard Division para que patrullase por las calles de Londres con el fin de disuadir a los agitadores. En Norteamérica también hubo mucha agitación industrial y violencia, causada principalmente por una organización llamada los Trabajadores Industriales del Mundo, o más comúnmente los Wobblies. Gran parte de la inspiración que provocó este malestar venía de Rusia, donde la guerra se había extendido y aumentado hasta abarcar a todo el país. Allí, los bolcheviques, llamados los rojos, estaban decididos a consolidar la revolución ante los blancos, que se oponían a los ideales bolcheviques. Estos últimos no podrían sentirse seguros hasta que todo el país estuviese bajo su control. Pero no había un zar al que devolverle el trono, ya que éste y toda su familia habían sido ejecutados por los rojos en julio de 1918. En la primavera de 1919, 3 ejércitos blancos se dirigieron al oeste de Rusia, al mismo corazón de la zona roja, que tenía sus bases en Petrogrado y en Moscú. Uno avanzaba hacia el oeste desde Siberia. Otro hacia el norte desde Ucrania, mientras el tercero atacó desde la frontera occidental de Rusia. En la región este del país, la campaña estaba dominada por el Transiberiano, que iba desde Moscú a Vladivostok. Hubo muchos combates a lo largo de la línea de ferrocarril con el fin de controlarla. Otro aspecto de la guerra fue la parte que desempeñaron los aliados. Inicialmente habían enviado pequeños contingentes a Rusia con la vana esperanza de que ésta tal vez continuase combatiendo contra los alemanes. Cuando Rusia abandonó la guerra, los aliados occidentales, temiendo que se extendiese el comunismo, y Japón, ansiosa por ampliar su esfera de influencia, empezaron a ofrecer apoyo activo a los blancos.
Se enviaron a Vladivostok fuerzas terrestres y navales japonesas, americanas y británicas. En Ucrania y en el Cáucaso habían fuerzas británicas y francesas, y en el extremo norte, alrededor de los puertos de Murmansk y Arcángel, habían fuerzas británicas, francesas, canadienses, americanas, italianas e incluso serbias. La misión principal de los contingentes aliados era armar, equipar y aconsejar a las fuerzas de los blancos. Pero a menudo se vieron implicadas en combates directos con los rojos. Con todo este apoyo, los blancos deberían haber superado a los bolcheviques con relativa facilidad, pero no fue así. Los jefes de los blancos solían ser ineptos y existía poca cooperación entre ellos, y muchos de sus soldados resultaron ser indisciplinados y poco fiables. Los rojos, por otra parte, tenían como jefe militar a León Trotsky, que demostró ser un organizador natural y capaz de inspirar a sus soldados. Uno de sus mejores oficiales era Semeón Budeni, famoso por su exuberante bigote. Antiguo soldado zarista, se convirtió en el jefe del primer ejército de caballería rojo que dirigió con mucho atino. Durante casi 2 años los combates se sucedieron por toda Rusia, mientras los rojos evitaban cualquier avance de los blancos. A principios de 1920 los blancos habían sido derrotados en todas partes. El papel que los aliados estaban desempeñando en Rusia era cada vez más cuestionado, y estos eran conscientes del rumbo que estaban tomando las cosas. Por lo tanto, le retiraron el apoyo a los blancos y regresaron. La principal víctima de la guerra civil rusa fue el pueblo llano, al que tanto los blancos como los rojos sometieron a barbaridades. La guerra también desbarató totalmente la industria y la agricultura. Ello provocó hambruna y epidemias. Nadie sabe cuántos murieron, pero sin duda fueron muchos millones de personas. En enero de 1919 se reunieron en París representantes de las naciones aliadas para decidir los términos de la paz. Mientras todos aceptaron los 14 puntos del presidente Wilson como los principales para evitar futuras guerras, inicialmente hubo mucho desacuerdo en las opiniones relativas al grado de castigo al que debían ser sometidas las naciones derrotadas, consideradas las agresoras originales. Francia no podía olvidar que habían muerto 1,5 millones de franceses y que el norte del país había sido completamente devastado. Por ello, el primer ministro Georges Clemenceau, llamado el Tigre, estaba especialmente empeñado en que Alemania pagase por el daño que había causado. El primer ministro británico, Lloyd George, era consciente del 1 millón de muertos que el Imperio británico había sufrido y de la enorme deuda económica contraída con América. Wilson adoptó una línea menos severa, pero no fue respaldado por el Congreso, que quería desligarse de Europa cuanto antes. Las concesiones territoriales desilusionaron a Italia y a Japón, a pesar de que Alemania había perdido todas sus colonias de ultramar. El Imperio Otomano también fue dividido, y Francia se quedó con los territorios de Siria y Líbano, y Gran Bretaña con los de Palestina, Transjordania e Irak. El principio de independencia, uno de los 14 puntos del presidente Wilson, tuvo una gran influencia a la hora de reconfigurar el mapa de los países del este de Europa. Se crearon 3 estados bálticos independientes: Latvia, Estonia y Lituania. Polonia consiguió la independencia y se le otorgó toda Galicia, y, lo cual iba a ser importante en el futuro, un corredor hacia el Báltico en el área de Danzig, que aislaba el territorio alemán del este de Prusia. El resto del viejo imperio austrohúngaro fue completamente dividido. Austria se convirtió en una pequeña república y se reconoció la independencia de Hungría. Y se creó el nuevo estado de Checoslovaquia, que contenía una importante minoría étnica alemana. En los Balcanes también tuvieron lugar importantes cambios.
Serbia, Montenegro y las antiguas provincias austríacas de Croacia y Bosnia-Herzegovina formaron el Estado de Yugoslavia. La mayoría sería serbia, pero los otros grupos étnicos no pusieron objeciones al ser ahora miembros de un Estado victorioso. Se limitaron mucho las fuerzas armadas de las naciones conquistadas. En Alemania se permitió un ejército formado por voluntarios de tan solo 100.000 hombres. Su fuerza aérea, sus pocos tanques, la mayoría británicos capturados durante la guerra, y sus grandes cañones tenían que ser destruidos y su enorme industria de municiones desmantelada. Y también tenía que pagar enormes indemnizaciones a los aliados. En Alemania, muchos estaban a favor de rechazar las condiciones de paz, considerándolas extremadamente duras y alegando que sus ejércitos no habían sido derrotados en el campo de batalla. De hecho, a finales de 1918 se había permitido que algunas tropas desfilasen en Berlín con sus armamentos. Sin embargo, la verdad es que no había opción, y el 28 de junio de 1919 los delegados se reunieron para firmar la paz en la Sala de Espejos en Versalles, la misma sala en la que el Kaiser Guillermo I había sido proclamado emperador de toda Alemania en 1871. A continuación, se firmaron los tratados de paz con los demás estados derrotados. Los aliados celebraron el Tratado de Versalles con desfiles de la victoria en Nueva York, París, Londres y otros lugares. Ahora los aliados podían dedicarse a desmantelar sus maquinarias de guerra y a asentar la paz, con la certeza de que habían dado los pasos necesarios para garantizar que no hubiesen más conflictos en Europa. Surgieron numerosos cementerios de guerra y monumentos a las víctimas de la guerra. Las cuales, junto a los cientos de miles que habían sido mental y físicamente mutilados durante 1914-18, eran un espantoso recordatorio de los horrores de la guerra. Y en la Conferencia de Paz de París se había establecido otra manera para impedir que surgiese otro conflicto importante en el futuro. La creación de la Liga de las Naciones fue una vez más idea de Woodrow Wilson. Todas las naciones victoriosas y los estados neutrales fueron invitados a unirse a la misma, y 42 lo hicieron. Su objetivo consistía en establecer una comisión de arbitraje que impidiese potenciales conflictos. Si ello no daba resultado y uno de los miembros atacaba a otro, la Liga podía imponer sanciones o, como última solución, utilizar la fuerza. Pero incluso la primera vez que se reunió la Liga en su sede de Ginebra, Suiza, en noviembre de 1920, surgieron problemas. Para empezar, el Senado de los Estados Unidos se había negado a ratificarla. Y lo que aún fue peor, Wilson perdió las elecciones presidenciales aquel mismo mes de noviembre. Ello supuso el que América no se uniese a la Liga. Además, en el este de Europa ya había problemas. Polonia y Lituania invadieron Ucrania en agosto de 1919. Los rusos contraatacaron, pero un año más tarde fueron derrotados, dejando parte de Ucrania en manos polacas. También surgieron problemas con Turquía. Los aliados habían insistido en que los turcos entregasen a Grecia la región más occidental de Asia Menor. Con el fin de que lo cumpliesen, las tropas aliadas desembarcaron en los Dardanelos. El sultán de Turquía estaba dispuesto a aceptarlo, pero no así algunos de sus generales, quienes lo derrocaron a principios de 1921 y atacaron a los griegos, obligándolos a retroceder. Las tropas británicas, en Chanak, en el extremo occidental de los estrechos de los Dardanelos, se prepararon para intervenir en lo que parecía que se iba a convertir en la Tercera Guerra de los Balcanes. Sin embargo, finalmente los aliados renunciaron a sus exigencias en territorio turco y en 1923 volvió a firmarse un tratado revisado. Europa respiró aliviada.
En noviembre de 1918, las naciones victoriosas creían que habían ganado la guerra que acabaría con todas las guerras. Pero a pesar de que se estaba estableciendo el mecanismo que mantendría la paz en el futuro, nuevas fuerzas estaban surgiendo, fuerzas que acabarían afectando a poblaciones enteras y amenazando la estabilidad del planeta.